Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el participio. El participio es un modo dentro de los verbos, así como lo es el infinitivo, lo es el modo indicativo, ¿verdad? Y que es muy importante que lo podamos estudiar, ¿ya? Sobre la importancia de este modo, se los voy a explicar en esta siguiente lámina. Aquí vemos en estas diagramas, en este gráfico de barras, por un lado tenemos en este eje, en el eje horizontal, los tiempos verbales. Está el tiempo presente, el aoristo, el imperfecto, y por aquí arriba están las frecuencias en el cual aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, el gráfico azul muestra el modo indicativo del tiempo presente y que en el Nuevo Testamento tiene aproximadamente 5.500 apariciones. El gráfico rojo muestra el participio con 3.600, casi 3.700 apariciones en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir de que la frecuencia de estos modos son importantes dentro del Nuevo Testamento, ¿ya? Con respecto a los tiempos, el tiempo presente tiene, sumado con estos dos, tiene mucho uso, pero el que más tiene el aoristo le gana por unas 300 veces más. Y dentro del tiempo aoristo, el modo indicativo es el que tiene más frecuencia seguido del participio. Entonces, yo no voy a estar tranquila hasta que ustedes puedan conocer también el tiempo aoristo. Y dentro de los modos, los más importantes son, claramente acá vemos el modo indicativo y también el participio. Entonces, de ahí es la importancia de poder estudiarlo. Vamos a ver lo que es el participio, recordando un poco lo que es el participio en castellano. Yo sé que muchos no saben lo que es un participio o tienen alguna noción, tal vez son tiempos no personales de los verbos, junto con el gerundio y la forma también, el modo infinitivo, ¿ya? Entonces, que sean impersonales quiere decir de que no se conjugan. Pero sí, en el caso del participio en griego se declina. Entonces vamos a tener un mix entre que algunos verbos se van a conjugar y este se va a declinar. Entonces por eso era importante que pudiéramos ver todas las declinaciones, sobre todo la tercera declinación, ¿ya? Entonces tiene una morfología específica y tiene también significado específico. Esa es la semántica. En cuanto a los significados, el participio tiene mayor significado que el participio en castellano. De hecho, encierra también el significado del gerundio. El gerundio también es una forma impersonal del verbo en el castellano, pero nosotros la separamos. Aquí vamos a tener que unirla y el gerundio también va a ser, en el griego va a ser participio, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas dos características, primero en su morfología que se declina y en la semántica que tiene varias traducciones en castellano. Entonces no es uno a uno, no es el participio castellano igual al participio en griego, no. El gerundio, el participio y otras van a ser igual al participio en griego, ¿ya? Y vamos a ver tres significados o tres usos del participio en el griego. Entonces vamos con el primer uso. El primer uso se le llama circunstancial y que es que tiene una función adjetival con respecto al verbo principal. Entonces hay un verbo principal, está el participio, que es un verbo que podríamos decir secundario y que va a decir algunas circunstancias con las cuales de cómo se está desarrollando la acción del sujeto, ¿ya? Y vamos a ver esta oración que nos va a dejar un poquito más claro. Dice ahí, jodulos to despoté, epómenos to arotron ferei, ¿ya? Entonces, en nominativo está el dulos, jodulos, que es el esclavo, ¿verdad? El verbo principal es ferei, que es llevar. Entonces, el esclavo, y está en tercera persona singular, entonces el esclavo lleva, ¿ya? ¿Qué es lo que lleva? Dice to arón, el arado, ¿verdad? Epómenos, ese es el participio, siguiendo, ahí está en gerundio, ¿verdad? Nosotros tenemos que darle una traducción en gerundio. To despote, que es su amo, siguiendo al amo o a su amo, ¿ya? Entonces, el esclavo lleva el arado siguiendo a su amo. Entonces, una forma de llevarla es que está siguiendo a alguien. En este caso es el amo, ¿ya? Entonces, se dan cuenta,
que se explica el siguiendo a partir del verbo principal, que es el llevar, ¿ya? Que es el que lleva algo. Entonces, vamos con el segundo ejemplo, que lo tenemos aquí, dice, ton, papon, jorosin, ento, kepo, ergasómenon, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí cuál es aquí no hay sujeto, no hay nada nominativo, este está en acusativo y este está en dativo. Entonces, por lo tanto, es un sujeto tácito. El verbo es jorosin. Jorosin está en tercera de plural. Entonces, ven, y tiene que ver con el verbo ver, ven al abuelo, porque está en acusativo, ven al abuelo. Y lo segundo que tenemos aquí, el verbo ergasómenon, que viene de ergo, que es trabajar, ¿verdad? Entonces, una traducción sería trabajando en el jardín, en to quepo, ¿ya? Entonces, ven al abuelo trabajando en el jardín. O podríamos también explicarlo mientras está trabajando en el jardín, ¿ya? Entonces, a este uso se le llama circunstancial porque el participio está en el lado predicativo y está en concordancia con el sustantivo al que modifica en género, número y caso, ¿ya? Entonces, en este caso todavía no lo vemos, pero la terminación os, que es de la segunda declinación, están concordando con el sujeto, que sería en este caso el doulos, que es el esclavo, ¿ya? Entonces ahí estaría concordando en género, en número y en caso. En este caso, el ergasómenon, vemos que termina en on, está en acusativo, igual que el papon, que es el abuelo, ¿ya? Entonces, a quien ven trabajando en el jardín es al abuelo, ¿ya? Entonces está describiendo, está concordando y describiendo la acción del abuelo, ¿ya? Sigamos. Ese es el primer uso. El segundo uso es un participio en posición atributiva, en el cual está modificando al sustantivo o al pronombre. Y su función es más bien adjetival, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo con respecto a esta posición atributiva. Dice, hoi auturgoi ento agro ergasó menoi mala capnusi, ¿ya? Entonces aquí vemos que el sujeto son los campesinos, los hoi auturgoi, ¿ya? ¿Qué están haciendo? Ellos están trabajando, donde trabaja en toagro, en el campo. ¿Y qué les pasa a ellos? Están muy cansados. Entonces, el ergasómenoi está modificando a hoi auturgoi, que son los campesinos. Y aquí tendríamos los campesinos que trabajan, parece que fuera una oración subordinada, ¿ya? Entonces sí está tomando una posición atributiva, ¿ya? Los participios pueden ser usados para completar el significado del verbo. Entonces vemos en este último caso que se le llama suplementario. Y como lo entendemos, veamos el ejemplo. Jodulos u pauetai ergasómenos. Entonces, el esclavo no para y ergasómenos es trabajar, ¿ya? El esclavo no para de trabajar y está concordando con el esclavo, ¿ya? Que está calificando cómo está, qué es lo que no está haciendo. Y ojo que aquí el u pauetai está en infinitivo, ¿ya? Entonces, este se llama el uso suplementario. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con un participio, tenemos que considerar todas estas posibles traducciones que le podamos dar a su uso en la oración, ¿ya?
Vamos a ver el participio en voz media y para la próxima clase vamos a dejar el participio en voz activa. Porque para ver los participios tenemos que, la verdad es que considerar más que nada la declinación, ¿ya? Y en este caso el participio en voz media va a tener ciertas características. La característica es que va a tener una vocal temática, va a tener un sufijo que es men y va a tener una terminación. Las terminaciones son en primera y en segunda declinación. El masculino y el neutro van a tener la segunda declinación y el femenino va a estar en la primera declinación. Entonces, vamos a mirar cuál es ese paradigma. Aquí lo tenemos, el paradigma de la voz media, y vamos a revisarlo con nuestro verbo luo, ¿ya? Que en este caso va a ser luomenos. Vamos a comenzar con la voz media porque la declinación es la más fácil. Estamos comenzando con la segunda declinación para los masculinos, para los neutros, y esta es la primera declinación en eta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y por eso comenzamos con la voz media. Ya, para la otra clase vamos a revisar la voz activa. Entonces, ¿cómo se...? No podemos decir se conjuga, porque no rige la conjugación para el participio. Es como se declina. ¿Cómo se va a declinar? En nominativo, luomenos, genitivo, luomenu, dativo, luomeno, acusativo, luomenon, vocativo, luomene. ¿Ya? Se da cuenta que la terminación es la segunda declinación. Para los plurales tenemos luomenoi para el nominativo y el vocativo. El genitivo está luomenon, dativo luomenois, acusativo luomenus y el vocativo luomenoi, ¿ya? Para lo que es en femenino, el género femenino, tenemos la primera declinación en eta, ¿ya? Entonces sería luomene, luomenes, luomene, luomenen, luomene. Y en plural, luomenai, luomenon, luomenais, luomenas y luomenai. En el neutro rige también la segunda declinación y sería luomenon, luomenú, luomeno. En acusativo, luomenon. En vocativo, luomenon. Los plurales, luomená, luomenon, luomenois, luomená y luomená. Recuerden que se va a repetir siempre se repite el acusativo con el nominativo vocativo en neutro, ¿ya? Entonces, el verbo luo es un verbo modelo y que no ofrece ninguna contracción vocálica. No es un verbo contracto, pero sí la vida no es fácil y tenemos verbos contractos. Entonces vamos a ver nuestro querido verbo fileo como primer verbo contracto, ¿ya? Recuerden que cuando se junta, cuando choca la épsilon con la vocal temática, va a producir algo de la misma forma que cuando chocaba con las terminaciones de las conjugaciones, ¿sí? Entonces siempre va a haber un cambio ahí. ¿Cuáles son esos cambios? La épsilon con la omicron va a hacer que nazca el diptongo O y que se pronuncia U. ¿Ya? Entonces por eso nos vamos a encontrar que es filúmenos en todos los casos. ¿Sí? Ya. Porque esa terminación está infija, ¿verdad? Y después del men, viene la declinación, ¿ya? Entonces, va a quedar así. Filúmenos, filúmenú, filúmeno, filumenon, filúmene, ¿ya? Filumenoi, filumenon, filumenois, filumenus, ¿ya? Con el femenino pasa lo mismo y con el neutro lo mismo, como ya lo vimos. Lo único que tenemos que tener ojo es que aquí se produce este choque que va a generar el diptongo, ¿ya?
No podemos poner aquí una traducción porque va a tener tres tipos de traducciones, ¿ya? Entonces, por eso la traducción nosotros la tenemos que tener en cuenta después. Vamos a ver ahora el verbo timao, que tiene la contracción de los verbos terminados en alfa, y que chocando con la omicron va a generar la omega. Entonces, en vez de ser timao menos, va a ser timó menos, timomenú, timomenó, timomenon, timomené, timomenoi, timomenon, tinomenois, tinomenús, tinomenoi, ¿ya? Y así también, el único chiste de esto es que yo tengo que tener en cuenta el choque entre estas vocales y adjuntarle la declinación, ¿ya? Entonces todo esto la verdad es que es ficha y más fichas. Muy bien, entonces con esto estaríamos terminando. Lo otro, la voz, el participio en voz activa viene para la próxima clase. Ahí lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener? Este patrón, este paradigma lo tenemos que tener claro como una ficha para poder reconocer las terminaciones. La terminación para decir, este es un participio. La verdad es que en voz media es súper fácil porque tiene el omen o el umen o el omen con omega. Entonces uno lo mira y puede decir, ya, este tiene cara de participio, ¿ya? Y eso, este paradigma es para la voz media. La voz activa va a tener otro paradigma, ¿ya? Y el cual también tenemos que revisar, ¿ya? Muy bien, entonces ahora en el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios del participio, cómo reconocerlo y cómo traducir. Muy bien, que estén muy bien todos.